Hola a todos, bienvenidos a Hola Finance, un espacio para compartir ideas, experiencias y herramientas sobre cómo empezar a invertir de manera consciente y realista. Hoy Michael, Brian y yo vamos a hablar de un tema muy interesante conocido como ETF. Tal vez muchos lo han escuchado, algunos ya han empezado a invertir en eso. ETF fue la primera forma en que yo empecé a hacer inversiones y bueno, queremos desglosar un poco el tema para que puedan familiarizarse y también entender cómo hacerlo y empezar también si desean por medio de un ETF. ETF es un Exchange Trade Fund o también conocido como fondo cotizado en bolsa. Es un producto de inversión que agrupa acciones de varias empresas dentro de un solo fondo. Entonces vamos a hablar de muchas formas de poder invertir por medio de estas aplicaciones y quisiera dar como unas características básicas que son como su diversificación, bajas comisiones, liquidez, acceso. Bueno, primero saludar a todos los que nos escuchan y es uno de los productos financieros que a mí me gusta más. Lo he estado utilizando por mucho tiempo, como decía Pili, ETF. Si nos están escuchando desde Colombia, también hay ETF en Colombia, en Estados Unidos, en Australia y creo que es de los mejores productos para empezar en ese journey, en esa ruta de empezar a invertir. Es uno de los mejores productos, eh, como decía Pili, porque proporciona bastante diversificación. em, Usualmente tiene un costo muy bajo de empezar a invertir y tiene bastante liquidez. Liquidez usualmente quiere decir es muy fácil comprar y vender, ¿verdad? Cuando quieras compras, pero también lo más importante, cuando quieras vendes. Un poquito diferente, digamos, sobre todo la parte de diversificación. Cuando hablamos de acciones, no diversificamos. Si tú compras una sola acción, estás tomando el riesgo 100% de esa acción. Digamos, compraste la acción de Ecopetrol, estás tomando un riesgo 100% con esa acción, ¿verdad? Pero con un ETF no estás comprando una sola acción. Como decía Pili, estás comprando 100 acciones en una sola compra, estás diversificando en 100 acciones diferentes, por ejemplo, o 200 acciones diferentes. Entonces, estás diversificando ese riesgo que tienes, que tendrías si compras una sola acción. Brian nos puede contar de pronto un poquito más por qué a él le parece importante invertir en este tipo de productos. Bueno, hola, hola comunidad, qué rico por acá estar en otro episodio más de Hola Finance. Como Pili y Michael venían introduciendo el tema de ETFs, otras razones por las cuales es invertir en ETFs es una forma eh, muy razonable, llamémoslo, empezando cuando las personas están empezando, es porque es práctico, como decía Michael, no se preocupa uno por el tema de qué acciones particularmente elegir. Una de las cosas que a mí más me gusta mencionar en este tema es a Warren Buffett. Me imagino que ustedes han escuchado de él y cómo él habla de que la mejor forma de invertir, de empezar, cualquier persona de empezar a invertir es invertir en el S&P 500, que son las 500 empresas más grandes en Estados Unidos. Y la forma para invertir en el S&P 500, la forma más fácil es invertir a través de estos ETFs que estamos hablando. A lo largo de los años se ha visto un promedio, en promedio, un retorno promedio, valga la redundancia, del 10%, lo cual genera ese long-term growth del que hemos hablado en episodios anteriores. Si el nivel de conocimiento de la persona no es tan alto, reduce el componente de riesgo en el aspecto de que no se tiene que saber específicamente a través de industria, no se tiene que tener un conocimiento específico de alguna empresa, porque además de eso hay ETFs en los que están tematizados. ¿A qué me refiero con tematizados? Por industrias, por diferentes sectores, por países, incluso hay ETFs que te permiten invertir cuando el mercado va a la baja. Ahora, qué tenemos que tener en mente cuando estamos invirtiendo en ETFs? Que al final del día es un mercado que, como cualquier mercado financiero, sube y baja. Sé que hay fluctuaciones en el mercado y precisamente por eso la importancia de enfocarnos en el largo plazo. Y principalmente este tipo de fluctuaciones tienden a afectar mucho a lo que se llama el retail investor, que es el inversionista pequeño, como
como los tres que estamos hablando acá, como ustedes como audiencia, si ya han empezado a invertir o si van a empezar a invertir. Eh, Sí, Podríamos hablar de los creo tipos que, de ETFs, a menos que alguno de ustedes tenga algo más para añadir acá. creo que en ese último punto, Brian, bueno, de esas fluctuaciones en el mercado, creo que lo muy chévere de estos ETFs o ETF es que nos proporcionan esa oportunidad de invertir pasivamente, ¿no? Lo que tú decías anteriormente también, que es si tú no tienes tiempo de estar mirando acciones, si tú no tienes tiempo de estar mirando los estados financieros de las empresas y leyendo, ¿verdad? Porque para invertir en acciones requiere un poquito de tiempo en ese sentido, pero si tú no tienes ese tiempo, invertir en un ETF es una muy buena forma de hacerlo sin tener que estar leyendo que si esta acción le está yendo bien, que si aquella acción le está yendo bien. Eso lo llevamos nosotros bueno, en el mundo de las finanzas se llama inversión pasiva, que simplemente tú compras y te olvidas. Bueno, en cierta parte te olvidas de esa inversión y simplemente sigues comprando, una inversión a largo plazo donde sigues comprando sin tener que estar mirando mucho, bueno, cómo está el mercado y si esta acción está bien, si aquella acción está mejor. Em, Que va relacionado con el concepto de dollar cost averaging, ¿cierto? Que básicamente es generar inversiones frecuentes a lo largo del tiempo con el fin de tratar de evitar esas fluctuaciones del mercado porque se está invirtiendo con cierta periodicidad. sí, Bueno, exacto. chicos, más allá de las personas que no tienen el tiempo para hacerlo, también que no tienen un conocimiento tan profundo como tal vez el que ustedes tienen por medio de sus estudios o sus experiencias. Entonces, desde mi perspectiva, que siempre fue como el miedo a invertir o el desconocimiento o la falta de información, los ETFs me han servido para poner mi dinero a funcionar de alguna forma, sentirme confiada también y que lo estoy haciendo y que empecé. Entonces, para esas personas que no han podido empezar porque no saben cómo comprar una acción, ETF es una forma, digamos que sencilla y didáctica de poder empezar. Así es, sí. Bueno, entonces Exactamente. hablemos un poquito de los tipos, proveedores y recomendaciones. ¿Qué nos pueden contar sobre esto? Sí, bueno, hay diferentes tipos de ETF. Usualmente se tienden a clasificar por mercados o por industrias. Esas dos son como las más importantes. Por mercado, ¿qué quiere decir? Puede ser el mercado de un país. Digamos, tú quieres invertir en el ETF de Australia, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esa inversión? Porque tú crees que en el largo plazo las empresas, no una empresa, pero todas las empresas de Australia les va a ir, o Australia como país va a seguir creciendo. Cuando tú inviertes en un ETF de un país o de un mercado, es porque tú crees que ese mercado o ese país va a seguir creciendo en el largo plazo, ¿verdad? Entonces, ¿qué países, por ejemplo, son los más populares? Está Australia, está Estados Unidos, hay gente que invierte ahora mucho, hay mucha gente invirtiendo en el de India porque India está creciendo bastante. El de China fue muy popular por mucho tiempo, pero ya está un poquito caído porque ha estado cayendo en los últimos 3 años. Esa es una de las industrias, bueno, de los mercados que es muy populares para ETFs. El otro es por industria, Michael, ¿sí? yo aclararía algo a los oyentes rápidamente. Cuando tú hablas de invertir en países, lo que Michael se refiere es que usualmente se generan índices, que los índices tienden a ser acumulaciones de las empresas más grandes. En el caso de Australia, el más popular es el ASX 200, que incluye las 200 empresas más grandes, ¿verdad? Como para hacer una aclaración de a qué te Sí, refieres con invertir en países, que de pronto la gente dice, pero correcto, ¿cómo pasa? correcto, Ujú. correcto. Hay otra forma también hay otro tipo, ¿no? Que son industrias. Entonces, hay ETFs de pronto, tú crees que la industria farmacéutica le va a ir muy bien porque va a haber, si Dios no lo quiera, va a haber otra pandemia y tú crees que bueno, todas esas empresas como Pfizer, AstraZeneca, les va a ir nuevamente bien. Entonces tú puedes comprar un ETF que solamente invierte en todas las empresas que son de esa industria en particular. En este caso sería la farmacéutica.
puede ser otro sector, puede ser, uno que está muy popular ahora son las de sustainability, que son las de sostenimiento, ¿verdad? O las del medio ambiente. Entonces, esos ETFs invierten solo en empresas que de alguna u otra forma están contribuyendo a mejorar el medio ambiente. Y tú puedes invertir en un ETF que se dedique simplemente a eso. El último Correcto. concepto, el último tipo que me parece muy importante mencionarlo es el tipo de ETF que paga dividendo y el tipo de ETF que no paga dividendo, ¿verdad? Mucha gente cree, pero yo preferiría un ETF que pague dividendo. Bueno, ahí está bien, te da un poquito te da fluidez, te da un poquito de efectivo, ¿verdad? Porque sí, si ese ETF paga dividendo cada 3 meses te va a entrar un dinerito, pero, pero el problema es que te toca pagar impuestos, ¿verdad? Te toca pagar impuestos en ese dinero, en ese dividendo que te llegó. Entonces hay mucha gente que prefiere en vez de invertir en un ETF que te pague dividendo, prefieren invertir en uno que no te pague dividendo porque se reinvierte en el fondo y el fondo, el ETF sigue creciendo más. ¿Y por qué hace una diferencia? La diferencia importante es si los impuestos a los dividendos en Australia por lo menos son del 30%, pero los impuestos a la renta son del 15%. Entonces tú pagas menos impuestos al reinvertir en el ETF comparado con sacar la ganancia por medio de los dividendos. Entonces ese es otro punto importante. Y Brian nos va a comentar un poquito de pronto de quiénes son los proveedores de estos ETFs. Correcto. Una nota ahí que ya lo habíamos mencionado en episodios anteriores, eso que está mencionando Michael de reinvertir esos dividendos es lo que empieza a generar ese compounded interest que hemos hablado tantas veces que es tan El importante. interés compuesto, ¿no? Correcto, que hago tanto énfasis porque esa es la clave en invertir. Bueno, efectivamente, como Michael decía, proveedores de ETFs hay muchos, usualmente los más conocidos son BlackRock y Vanguard, que son empresas de Estados Unidos. Ellos proveen ETFs en diferentes áreas como lo mencionó Michael, diferentes tipos de ETFs. Yo personalmente, en cuanto al área de ETFs, yo lo he usado más para diversificar mi portafolio a hoy día, más que como una estrategia long term. Sin embargo, que precisamente por eso estamos hablando acá, estoy incorporando esa estrategia long term. Ahora, ¿por qué menciono eso? Porque hay ETFs, que es como yo los he venido usando para diversificar en el área de criptos, en el área de invertir. ¿Tú crees que el mercado va a caer? Hay unos ETFs que te permiten tener exposición a ese tipo de ETFs también. Entonces, Sí. bueno, eso por ese Un, lado. pu- un, un puntico ahí, Brian. Tú mencionabas que hay diferentes proveedores, BlackRock, Vanguard. Algo muy importante de pronto mencionar a los que nos escuchan es porque hay diferentes proveedores, porque cada uno te puede dar exposición al mismo ETF, pero ellos tienen costos diferentes. Entonces de pronto BlackRock, y así pasa, ofrece un ETF que invierte en las 200 empresas más grandes en Australia. Vanguard también ofrece el mismo ETF que invierte en las 200 empresas más grandes de Australia, pero los dos tienen un fees management, una comisión diferente. Uno es un poquito más alta que la otra, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros tenemos tenemos 3 ETFs que queremos recomendar para los que van a empezar a invertir en este tipo de productos. Uno de ellos es el IOZ, que invierte en las empresas, en las 200 empresas más grandes de aquí de Australia. Michael, perdón, te interrumpo, sería, Sí, no sé si quieras o quieres que yo le haga explicar qué es ese código de IOZ. sí, dale, explica. Básicamente, cualquier acción, cualquier ETF, cualquier mercado que se transa tiene que tener un código de identificación como el nombre para hacer trading, para hacer transacción. Entonces, a eso es a lo que se refiere Michael con el IOZ o los Correcto. diferentes que va a mencionar ahora. Eso ahorita, y eso va a tener mucha relevancia en el siguiente punto, que es cuando ya les vamos a explicar un poquito más en específico en qué proveedores van a utilizar para comprar, porque en esos proveedores van a necesitar ese código.
El código es la identificación como tal del producto que ustedes quieren comprar. Como les decía, uno de los que nosotros recomendamos es el IOZ, que es un ETF que invierte en las 200 empresas más grandes de Australia, ¿verdad? Hay otro que es el IOO. Eso todo lo vamos a colocar luego en el grupo de Instagram y ¿verdad? El otro se llama IOO, que invierte en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ¿ya? Y hay uno último que de pronto Ryan nos quiere explicar un poquito más, que se llama QQQ. Correcto, que él hace el tracking o el seguimiento de Nasdaq, que muchos de ustedes lo habrán escuchado, que es el Nasdaq es una empresa como tal grande, pero el Nasdaq 100 es un índice que monitorea las 100 empresas más grandes que se transan en Nasdaq. Nasdaq es de, una bolsa de valores de tecnología. de Ojo, tecnología, correcto, exacto. Esas empresas que correcto. están en Nasdaq, estamos hablando de todas las empresas de tecnología, las 100 empresas más grandes, incluye Meta, ¿verdad? Facebook, incluye Microsoft, todo Apple, lo que es de tecnología. correcto, correcto. Súper, creo que pues estamos dando Sí, unas recomendaciones también. Hay muchísimos más. Si de pronto ustedes están interesados en alguna industria, en algún país en específico, envíenos los comentarios y lo expandimos, pero por el momento esos son los que les recomendamos como de manera general. Bueno, chicos, ahora vamos al grano. ¿Cómo invertir en un ETF? Cuéntenos cómo podemos hacer esos primeros pasos. bueno, ¿qué recomiendo yo? Hay hay dos aplicaciones que a mí me gustan mucho aquí en Australia. Una de ellas se las pueden descargar fácilmente en el iPhone, se llama ComSec Pocket, ¿verdad? Y la segunda se llama ComSec. Esas son las dos. Brian va a hablar ahorita un poquito de otra, pero las dos primeras son las que a mí personalmente me gustan más por lo fácil que son de utilizarlas. Como le digo, se pueden ir fácilmente ahora a su celular y se pueden descargar esas dos aplicaciones. Si ya tienen cuenta con el Commonwealth Bank, porque ComSec Pocket y ComSec le pertenecen al Commonwealth Bank. Si ya tienen cuenta con ellos, eso se une directamente. ¿En qué sentido? En el sentido de que ustedes van a tener su dinero, sus ahorros, digamos, están en el Commonwealth Bank y fácilmente van a poder pasar ese dinero a estas dos aplicaciones que acabo de mencionar. Esas dos aplicaciones, bueno, Comsec Pocket les va a dar entrada o les va a permitir comprar 7 diferentes ETFs que ellos tienen. Y son muchos de los que ya mencionamos. Está el de las acciones más grandes de Australia, el tal de las acciones más grandes de Estados Unidos, el tal de las acciones de tecnología, y tienen otros que son uno que paga mucho dividendo, uno que invierte en acciones de países emergentes, Colombia, China, ¿verdad? Pero tienen 7 y son 7 simplemente. Ahora, la otra aplicación, ComSec, Michael, ¿sí? antes de que pasemos a ComSec, sería bueno explicarles a la audiencia por qué no siempre la mejor estrategia es elegir un ETF que me dé un dividendo alto, porque mucha gente pensaría, ok, pues yo invierto en un ETF que me dé un dividendo alto, ¿cierto? Eh, bueno, si quieres yo lo ahondo. Básicamente la razón por eso es porque hay diferentes estrategias y los ETFs usualmente que dan dividendos altos tienden a ser empresas muy volátiles, empresas en el sector minero, empresas que tienen boom en ciertas épocas ya sea del año o de la década o lo que sea. Quería hacer Sí, ese punto con el usualmente tema. son empresas que ya, si tienen un dividendo alto, también son empresas que ya están establecidas y no son empresas que están creciendo, ¿verdad? Porque usualmente son Ujú, las empresas correcto. ya tienen muchísimos años en el mercado y están pagando bastantes dividendos, pero como decíamos ahorita, te pierdes un poquito esa renta de la ganancia al valor del fondo como tal, ¿verdad? Es como la desventaja de tener mucho dividendo. Yo, en lo personal, yo recomiendo eh, no tener, no tener un ETF que pague mucho dividendo por los dos puntos que ya habíamos hablado anteriormente. Uno, porque tu dinero capital como tal no crece muy rápido y segundo, porque pagan más impuestos. Entonces, por eso yo usualmente no recomiendo ese tipo de ETF que tiene un dividendo alto.
Bueno, y la otra aplicación de la que estábamos hablando, que se llama simplemente ComSec, sin el Pocket, que estamos hablando, la primera es ComSec Pocket, esta segunda es ComSec. La recomiendo es porque te da acceso a mucha más variedad de ETF. Como decíamos, la primera, ComSec Pocket, simplemente tiene 7, son los 7 que están ahí, pero en ComSec ya tú puedes acceder a prácticamente todos los que quieras, diferentes tipos de ETFs en Australia como en el exterior también. Hay ETFs en Estados Unidos, hay ETFs en la industria que tú quieras. Entonces te da un poquito de más de acceso a ese tipo de producto. Y la diferencia entre el uno y el otro, bueno, la primera es Comsec Pocket es mucho más fácil de utilizar para las personas que están apenas empezando, pero también el costo. Comsec Pocket cuesta $2 comprar y no tiene ningún costo vender. Y Comsec tienen un costo más o menos promedio de $14 comprar, ¿verdad? Entonces, el costo es un poquito más alto en Comsec. Y hay otra aplicación que se llama Superhero, que Brian creo que la ha utilizado. Correcto. ¿Qué le añadiría yo al tema de Comsec? Que es un tema que vamos a tocar en el próximo podcast, que con Comsec se pueden hacer transacciones de acciones también, no solo de ETFs. Bueno, y efectivamente con Superhero, yo particularmente he usado las tres, no es que Superhero sea la única que he usado, pero Superhero, ¿qué ventajas tiene? Que es una plataforma que los costos de transar acciones son bajos, los costos de transar ETFs son cero. Eh, Adicionalmente a eso, Superhero tiene la opción de que puedes ganar puntos a través de cuentas cuando compras y vendes ETFs o acciones. Ellos te permiten vender acciones también. Así que me parece una muy buena alternativa a CBA. Ahora que tú mencionas Superhero, Brian, hay algo que de pronto sería bueno aclarar ahora. Y sí, Superhero tiene muy buenos costos y ofrece algunos beneficios, pero si no estoy mal, y creo que, creo que así es, Superhero tiene un sistema en el cual ellos son, en teoría, los dueños de esas acciones o de ese ETF en la bolsa de valores. O sea, cuando tú compras un ETF, digamos, con Comsec o con Comsec Pocket, lo que hace esa empresa es realiza la transacción por ti en la bolsa de valores, pero una vez esa transacción ha sido eh, terminada, tú eres el dueño de esas acciones o de ese producto financiero en la bolsa de valores como tal, está registrado a tu nombre. ¿Qué quiere decir eso? Si Comsec se va a la quiebra, tú no has perdido tus acciones, ellas están a tu nombre en la bolsa de valores. Pero el sistema de Supergiro es un poquito diferente. El sistema de Supergiro, ellos son los que salen a nombre de tus acciones en la bolsa de valores. ¿Qué quiere decir en ese caso? Que si ellos se van a la quiebra, es un poquito más complicado para ti recibir ese dinero porque no está asignado a ti en la bolsa de valores como tal a tu nombre. Entonces creo que es importante de pronto aclarar eso, sí, a los que nos están, a las personas que nos escuchan. Correcto. Que al mismo tiempo es muy, o sea, la probabilidad de que eso pase es muy baja, ¿verdad? Porque, pues, precisamente para eso están los sistemas de riesgo financieros en Australia. Pero muy buen punto el que acaba de mencionar Michael, exactamente. Sí, sí, exacto, es muy baja. Hay otra cosita, bueno, la última que quería mencionar era cuando tú abres una cuenta con Comsec Pocket o Comsec, como decía anteriormente, eso está ligado directamente a tu cuenta del Commonwealth Bank. Y la ventaja de eso es de pronto que cuando a ti te paguen los dividendos o todo eso ya está directamente se va a tu cuenta del Commonwealth. Entonces es muy fácil, digamos, mantener tu producto en el largo plazo, pero no es necesario. O sea, tú puedes tener un banco diferente, igual puedes abrir tu cuenta con Comsec y tienes simplemente que enviar el dinero a esa cuenta de Comsec Pocket o Comsec, ¿verdad? Pero no es necesario tener una cuenta con el Commonwealth Bank, pero yo sí lo recomiendo. Si vas a abrir Comsec Pocket y Comsec, sí recomendaría mejor tener una cuenta con el Commonwealth Bank también. Y yo creo que ya de pronto Pili, bueno, Pili, tú has utilizado estas dos aplicaciones, sobre todo Comsec Pocket, ¿por qué no nos cuentas un poquito tu experiencia? Sí, claro, bueno, empecé por Comsec Pocket, la verdad es una experiencia bastante sencilla, una aplicación fácil de utilizar, salen los 7 ETFs y en cada uno te muestra, por ejemplo,
cuánto ha incrementado en los últimos 3 años, en el último año, así para que te hagas un poquito de idea de, por ejemplo, lo que va incrementando ese ETF que quieres comprar, y así tú te sientas un poquito más seguro de tomar la elección. También te va a mostrar algunas empresas que hacen parte de ese ETF. Yo personalmente me fui por las empresas de Australia y las de Estados Unidos, como mencionaron al comienzo, y actualmente me ha ido bien, pero es importante entender que eso siempre va a ser a largo plazo. Exactamente. Un punto que se me olvidó mencionar con Superhero y que lo linkeamos acá es para aquellos que ya llevan tiempo en Australia y están pensando en el retiro. Superhero ofrece la opción de invertir ese superannuation a través de ellos también. Y otro punto más, para los que hayan escuchado el concepto de Self-Managed Superfund, es otra opción con la que se puede usar los ETFs para linkearlos a ese Self-Managed Superfund. No vamos a andar en este tema porque creo que de pronto la mayoría de la audiencia no está enfocada, pero si hay alguien que está interesado en saber más de SMSFs y Retirement Plans, déjenos un mensaje o pónganse en contacto con nosotros y andamos más del tema. Sí. Bueno, vámonos a lo jugoso, a lo interesante. Háblenos de rendimientos, dividendos e impuestos. Bueno, no, un poquito, la cuestión de rendimiento, creo que ya hablamos de eso, ¿verdad? En promedio tenemos un rendimiento más o menos de un 10% en promedio. En un año bueno, digamos, después del COVID, tuvimos años hasta del 20% de rendimiento. En un año malo puedes que no tenga ningún rendimiento, pero en promedio yo diría que estamos hablando más o menos de un rendimiento de un 10%. Cuestiones de dividendo, creo que ya hablamos de eso. Hay ETFs que pagan dividendo, hay ETFs que no pagan dividendo, depende un poquito tu situación. De pronto hay gente que necesita más liquidez. Le recomendamos en ese caso, pues, irse con uno que pague dividendos. Y ya la cuestión de impuestos, creo que también hablamos un poquito de eso, que es simplemente eh, los impuestos a la ganancia en el capital son menores que los impuestos a los dividendos, ¿verdad? Entonces, si ya estamos pensando en el largo plazo, de pronto es mejor dejar ese dinero reinvertido y no sacarlo por medio de los dividendos. Creo que ya hemos cubierto, la verdad, casi todo lo importante en este tema. De pronto, Pili, tú nos podrías comentar un poquito, tú has estado utilizando, bueno, en las aplicaciones, ¿por qué no nos cuentas un poquito los errores de pronto que has Claro. cometido o tipsitos que le puedes dar a la gente que nos escucha? Pues para ser una persona que está iniciándose en este mundo, evidentemente, como ya les conté, me asesoré mucho de Michael, de Brian. Mis principales errores fue no entender en qué estaba invirtiendo. Entonces, saber exactamente en qué estás invirtiendo. Un error gigantesco es mirar todos los días. Olvídense, borren la aplicación si quieren. Mi sistema es, meto el dinero que voy a meter cada 3 meses y me olvido hasta 3 meses después. También comprar por moda. No comprar tal. Muchas personas también descargan diferentes aplicaciones e invierten en el mismo ETF en diferentes. Creería que también puede ser un error. Y bueno, recuerden también que esto no es una asesoría financiera. Así es. Y bueno, Exacto. síganos en todas las redes. Ahora tenemos, bueno, tenemos Instagram, tenemos Spotify, tenemos YouTube. Vamos a empezar ahorita ya en Apple Podcast también. Entonces la idea es que aprendan y que nos hagan comentarios, háganos preguntas de lo que no entiendan, ¿verdad? Al final la idea es pues que todos crezcamos en este conocimiento financiero. Yo añadiría WhatsApp. No se nos olvide que nos pueden de pronto escribir también directamente a través de WhatsApp. Así que Así los es, que y en estén ese grupito de WhatsApp interesados, lo estamos utilizando para dar noticias también de lo que está pasando en el mercado, ¿verdad? corre, corre. Inflación, las tasas de intereses. Bueno, Así que si no se han unido, vayan a nuestra bio en Instagram y ahí está el link, el link de WhatsApp. Bueno, por último, lo último que les quería decir es la clave en invertir es hacerlo lo más fácil posible. Y yo personalmente, si tendría que volver a empezar de nuevo, ¿qué haría? Empezar a invertir de manera periódica en ETFs. ¿En cuáles? En los que les mencionamos, divididos en tres y dejarlo crecer long term. Como decía Pili, olvidarse de eso. En cualquier pregunta, unos temas que tocamos bien particulares que de pronto
Si están interesados, escríbanos. De pronto algo que hablamos, déjenos comentarios y estamos contentos de responderles igualmente cualquier pregunta. Así que chévere, disfruten el podcast y tengan un muy buen día.